Vamos con esta unidad 4. Como les decía, nuestro objetivo es determinar resultado óptimo. Si vamos a lo que es la unidad 4 en sí, es la teoría de los mercados, y en la imagen lo que pretendemos es tratar de representar todas las empresas que uno trae ya, que asocia a las diferentes estructuras que vamos a presentar. Uno después más adelante podrá ver si asoció bien, si asoció más o menos. Esta unidad 4 se reparte en 3 clases, esta clase 14, la clase 16 y la clase 18. Así que imagínense lo que yo les decía de la importancia que tiene esta unidad 4, después la unidad 5 solo tiene una clase y la unidad 6 lo mismo, una sola clase también. Así que en este recorrido se acota un poquito todo y se hace en relación a estas diferentes estructuras que vamos a encontrar. Bueno, mercado. Mercado que ustedes ya conocen, entorno de mercado que habla de los oferentes y los consumidores, que habla de ese acuerdo que logran hacer para comercializar, para intercambiar a un determinado precio y cantidad, y que en esta unidad vamos a ver de qué se trata un poco cada una de las diferentes estructuras de mercado que podemos encontrar. Una clasificación que podemos hacer es de acuerdo a la cantidad de participantes. De acuerdo a la cantidad de participantes yo voy a hablar de que tengo una única empresa, por lo tanto voy a decir que estoy en presencia de un mercado monopólico. Voy a hablar de que puedo encontrar pocas empresas en determinado mercado y entonces lo que identificamos como oligopolio. Y por otro lado, podemos también pensar que los participantes pueden ser muchas empresas. Y si hay muchas empresas, ahí tenemos dos estructuras. Por un lado, la competencia monopolística y por otro lado, la competencia perfecta. Todo en relación a clasificar de acuerdo a la cantidad de participantes y estamos mirando a la oferta. Yo si miro a la demanda, voy a mirar al consumidor, y si tengo un único consumidor, voy a decir que estoy en un monopsonio. Si estoy con una estructura donde hay pocos consumidores, voy a decir que estoy en un oligopsonio. Un poco escapa al objetivo porque nuestro análisis se va a basar en estas 4 estructuras, ¿sí? En lo que hace a el análisis de la cantidad de participantes como oferentes. Y hablando de características, hablando de lo que diferencia, también podemos mencionar al tipo de producto que podemos encontrar en cada uno de estos mercados. Si yo pienso en monopolio, puedo hablar de un producto único. Y si pienso en qué ejemplo podría presentar de una estructura monopólica, es el mercado de los servicios, mercado donde se da de manera a veces legal o de manera natural esta cuestión de que una única empresa preste el servicio, o bueno, en el caso de que se trate de un producto, produzca un bien, ¿sí? Yo digo, ya vamos a detallar un poquito más, pero ustedes pueden tener presente cómo hay actividades que por sus características propias de alguna manera determinan que lo más económicamente conveniente es que una única empresa pueda desarrollar esa actividad. Distinto es en el caso del oligopolio. En el oligopolio no vamos a encontrarnos con un producto único, sino que vamos a encontrarnos con las dos posibilidades, o sea, que haya un producto homogéneo o que se trate de un producto diferenciado. Diferenciado, ¿a qué nos referimos? El nombre lo dice, ¿no? Diferenciar al producto por algo. ¿Qué será ese algo que lo haga diferente, que lo haga distinto? Podrá ser el packaging, podrá ser la calidad, podrá ser la marca, podrá ser la publicidad, algo que diferencie y que al consumidor le dé la idea de que ese producto, de que ese servicio es único, es distinto, no es como el resto, no es como lo que ofrecen los otros competidores, las otras empresas. Bien, puede funcionar entonces con esas dos situaciones, con un producto homogéneo o con un producto diferenciado. También en la competencia monopolística bueno, y ahí apareció un poquito a destiempo el, el Movistar acá como símbolo del mercado oligopólico, como representación del mercado oligopólico, pensando en las compañías de celulares, ¿no?
Bien, y como competencia monopolística decíamos, la característica en términos del producto es que ese producto va a ser un producto diferenciado, ¿sí? Sí o sí, a diferencia, valga la redundancia, de lo que ocurre en competencia perfecta, donde el producto es homogéneo. Estas dos tienen la característica de tener muchas empresas, muchos participantes, pero que en términos de producto son completamente diferentes, ¿no? Por un lado tengo al producto diferenciado que va a ofrecer la competencia monopolística y por otro lado al producto igual, idéntico, homogéneo que ofrece la competencia perfecta, ¿no? Un poco en relación también la imagen que se puede asociar de qué producto cumple estas características o de qué mercado, y no siempre es fácil de encontrar en la realidad un ejemplo, porque de hecho se dice que la competencia perfecta es un mercado ideal, es un mercado teórico, es un mercado donde todas las características que tiene no se suelen dar de manera conjunta. Y me faltó el ejemplo de los electrodomésticos como diferenciación, ¿sí? Los electrodomésticos van a tener esa cuestión de tratar de, por publicidad, intentar, o por marca, o por alguna prestación me sale, por algún adicional que tiene una, no sé, una computadora con respecto a otra, un celular con respecto a otro, o sea, todo lo que haga a diferenciar y considerarlo como distinto, como único, va a sumar o va a ser propio de los productos de este mercado. Bien, esto es la presentación de las estructuras en general, ¿sí? Las estructuras de mercado en general. ¿Qué puedo decir? Que como esquema está con un porqué ordenado, ¿no? Tiene un cierto criterio para su orden. En un extremo tengo al monopolio y en el otro extremo tengo a la competencia perfecta, como justamente antítesis completamente opuesto, lo que uno representa y lo que el otro representa. Como estructuras intermedias, así como están ubicadas, oligopolio y competencia monopolística serían mix, ¿no? Tienen como estructuras que tienen algunas características del monopolio, algunas características de la competencia perfecta. Unas más, unas menos, pero en definitiva están entre medio de estos dos extremos como mencionamos. Bien, eso en cuanto a estructuras de mercado, la presentación de lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad 4. Pero también en esta clase vamos a mencionar o vamos a hablar del resultado que la empresa obtiene como el mejor resultado, ese resultado óptimo que busca. Que como dijimos recién, ¿cuál es el resultado óptimo? ¿Qué es lo que quiere obtener la empresa? Ganancias, profe. Ganancias, ¿sí? Ganar. Como toda empresa con fines de lucro, lo que va a querer es obtener una ganancia. Dice, pero hay circunstancias donde no lo logra y opera a pérdidas. Y cuando eso ocurre, no quiere decir que la empresa tiene que cerrar, retirarse del mercado y dedicarse a otra cosa, sino que tendrá que analizar un poquito más la estructura de costos, analizar un poquito más y ver de qué se trata lo que la empresa está obteniendo con ese producto en términos de ingreso y para qué o cómo lo utiliza, qué cubre con ese ingreso de su estructura de costos, ¿sí? Eso ya me voy anticipando un poco a lo que hace a las pérdidas, pero no olvidemos que el objetivo principal es que ese resultado sea el mejor posible y en términos de dinero, podríamos decir, va a ser buscar una ganancia. Resultado que ustedes ya saben cómo se arma, cómo se determina, por diferencia de ingreso total menos costo total. Resultado que es justamente algo que ustedes están familiarizados, porque los que tenemos la orientación de economía desde el secundario sabemos que representa un resultado. Los que empezamos este camino, este recorrido desde la universidad, ya al haber cursado contabilidad básica, ya tienen un poquito de idea con relación a cómo se arma un resultado o un beneficio de una empresa.
diferencia de ingreso total y costo total que ahora nosotros desde lo económico comprendemos y podemos decir que ese costo total va a estar compuesto por una parte variable y una parte fija. Yo a ese ingreso le voy a restar la parte variable, le voy a restar la parte fija y voy a obtener el resultado, ¿sí? Ese beneficio que teníamos como objetivo a cumplir. De, bueno, el costo, parte variable, parte fija, repasando un poquito lo que ustedes ya saben. Bueno, ¿qué vamos a buscar? El mejor resultado posible, lo vamos a denominar resultado óptimo y como resultado óptimo vamos a ver que son dos las situaciones que podemos decir que serían el mejor resultado posible. Si estamos ganando, nuestro objetivo va a ser que la ganancia sea la máxima, ganar mucho, lo más que se pueda. Por el contrario, si estamos perdiendo, a ver, el mejor resultado posible en términos de pérdida, bueno, que se pierda, pero que se pierda lo menos posible. Eso sería un resultado óptimo también, porque es el mejor resultado dada la estructura de ingresos y costos que la empresa posee. Entonces, si perdemos, que se pierda poco, ¿sí? Y ahí aparecen las situaciones que se van a determinar siempre en la cantidad óptima de producción. Siempre vamos a lograr llegar al mejor nivel de producción y recién ahí tomar la decisión si la empresa continúa o no continúa en el mercado. Ese sería el camino a recorrer. Hoy la tengo con los recorridos, la tengo con el latiguillo. Bien, entonces esa cantidad óptima, cantidad de producción, nivel óptimo de producción, es lo que primero vamos a tratar de determinar para luego ver cómo esos resultados se encuentran. Como máxima ganancia, como resultado igual a 0 y como mínima pérdida. Esos van a ser nuestros 3 resultados óptimos, nuestros 3 mejores resultados. Resultado igual a 0 es también llamado punto crítico, ¿sí? Así lo tienen en el apunte, en la clase, en el contenido de clase. Es otra forma más de llamarlo, pero básicamente se entiende, ganamos, no perdemos ni ganamos o perdemos. Son nuestras 3 posibles situaciones. Y este resultado se va a poder analizar, se va a poder medir a través de 2 enfoques. El enfoque marginal o el enfoque total. ¿Qué hace referencia o de qué me va a hablar el enfoque marginal? Me va a hablar no de las zapatillas, sino de la unidad de producto. En cambio, el enfoque total va a expresarse siempre por las cantidades, o sea, por las cantidades totales que se produzcan y vendan del bien, ¿sí? Entonces, el enfoque marginal tiende o se explica o se trata de analizar de manera unitaria y el enfoque total por la cantidad total, valga la redundancia, de las unidades producidas y vendidas. Así que esas serían nuestras dos miradas, ¿no? Lo podemos analizar desde lo unitario o lo podemos analizar desde lo total. Bien. Resultado óptimo en cantidad óptima. Esto siempre presente, siempre claro, ese resultado al que yo voy a darle la importancia para ver si me quedo o me voy del mercado, lo voy a tomar o lo voy a lograr una vez que haya alcanzado ese mejor nivel de producción, ese nivel donde estemos en una mejor relación entre capital y trabajo, esa etapa 2, ¿no? Donde estemos llegando a esa etapa 2 de la producción. Bien, y ahí aparece un poco la distinción, ¿no? ¿Qué representa o qué implica que yo esté tratando de buscar ese resultado óptimo por un enfoque marginal y qué representa o qué implica que lo estemos analizando por las cantidades, ¿no? En lo marginal nos vamos a centrar en todas las funciones que me hablen de la unidad. ¿Cuáles son todas esas funciones? El precio, el ingreso medio, el ingreso marginal, el costo medio, el costo marginal, el costo variable medio y el fijo medio. Y en términos de resultado, el resultado medio y el resultado marginal. Eso es para explicar cómo vamos a hallar las diferentes situaciones de resultados, ¿sí? Desde todas funciones unitarias.
En cambio, cuando estamos en presencia del enfoque total, el análisis pasa a ser por las cantidades, dijimos. ¿Y qué funciones me hablan de cantidades? Y el ingreso total, el costo variable total, el costo fijo total y el resultado total. Esas son las funciones que vamos a utilizar para expresar las situaciones de resultado óptimo. ¿Qué dijimos cuáles eran? Eran 3. Yo en principio sé que puedo ganar, no ganar ni perder, o sea, resultado igual a 0, o perder, ¿sí? Y dentro de lo que es la pérdida, a ver, espérenme un segundito. Y dentro de lo que es la pérdida, ustedes saben, no sé, como les dije al principio, si llegaron a analizar la infografía que yo compartí con ustedes por el foro, tenemos las diferentes situaciones. Tenemos la mínima pérdida con permanencia, tenemos la mínima pérdida con punto mínimo de explotación y tenemos la mínima pérdida con situación de cierre o cierre inmediato, ¿sí? Recuerden que yo no leo los chats. Si alguien está escribiendo, por las dudas, siempre pido el llamado a la solidaridad. Si alguien puede asistir, ay, esperen que ahí está, es bienvenido. Bien, arrancamos con la primera situación. Máxima ganancia. Tengo que explicar una máxima ganancia desde las funciones del enfoque marginal. ¿Qué funciones voy a utilizar? Y el precio y el costo medio. Precio como sinónimo de ingreso medio, ¿sí? Cuando yo pienso en el ingreso medio, ¿qué estoy diciendo? El ingreso por unidad. ¿Y cuál es el ingreso por unidad? El precio que cobro por el bien, ¿sí? Bien, por eso precio e ingreso medio los vamos a considerar sinónimos. Bueno, para que esté ganando, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y ese precio tiene que ser mayor al costo medio. Un precio superior me asegura o me habla de una ganancia. ¿Cuál puede ser la situación siguiente? El punto crítico, el resultado igual a 0. Para que eso se logre, ¿qué funciones voy a considerar o cómo se tienen que relacionar esta función precio y esta función costo medio? Se tienen que igualar. Precio igual a costo medio, resultado igual a 0, ¿sí? Si tengo un precio de 100 y un costo medio de 100, el resultado es 0. Última situación, la mínima pérdida que para que hablemos de mínima pérdida, este precio tiene que ser menor al costo medio, tengo que estar justamente sin la posibilidad de recuperar todos los costos. Voy a decir que para que todo esto tenga un poquito de sentido, o mejor dicho, lo puedan como interpretar mejor, siempre está bueno mirarlo desde los números, ¿no? Que esto se va a aclarar justamente con la práctica. Cuando ustedes en la clase del viernes vean con la profesora ejercitación, donde le puedan poner valores, va a ser un poquito más sencillo. Ahí voy con los números como para justificar un poco las situaciones y que no quede tan abstracto. Si mi precio es de 100 y es mayor a mi costo medio de 50, mi resultado va a ser un resultado positivo de 50. Si por el contrario dijimos recién un precio de 100 y un costo de 100, mi resultado es 0 y estoy transitando un punto crítico. Y la última situación, en términos de pérdida, si tengo un precio de 100 que es menor a un costo medio de 120, mi pérdida va a estar dada por la diferencia de esos 20 pesos que no llego a cubrir, pero que no implican que yo me tenga que retirar. Si no, tendríamos un montón de empresas que cerrarían todo el tiempo, porque no, la situación no está como para que todas las empresas estén obteniendo resultados positivos hoy en día. Puede ocurrir que estemos atravesando una pérdida y que la decisión a tomar no sea cerrar, sino que sea analizar la estructura de costos, ¿no? Analizar lo que está pasando con mis costos en su parte fija, en su parte variable, en los componentes del costo. Y acá retomo un poquito, a ver si puedo retomar acá, bien.
Ahí tenemos las tres situaciones: mínima pérdida con permanencia a corto plazo, mínima pérdida con punto mínimo de explotación y mínima pérdida situación de cierre. Que lo que ocurre es esto de que planteábamos acá al principio, es una pérdida. El precio no me alcanza para cubrir el costo medio, pero como voy a analizar la parte variable, la estructura que tiene ese costo, me interesa lo variable. ¿Por qué? Porque lo variable, ¿a qué se asocia? A la materia prima, a la tasa salarial, o sea, al trabajador contratado, ¿no? A lo que yo le voy a pagar como tasa salarial a ese trabajador, a esa hora trabajada. Entonces, lo primero que tengo que poder cubrir es el costo variable. Por ese lado viene nuestro análisis. Y en la medida que yo cubra el costo variable, que implica que puedo pagarle el salario, puedo pagar la materia prima, puedo cubrir ese costo variable con el precio, voy a decir que permanezco en el mercado en el corto plazo. Si solo me alcanza para cubrir el costo variable, en esta situación vuelvo sobre permanencia. En esta situación de permanencia lo que tengo es que el precio me alcanza para cubrir la totalidad del costo variable y me queda un excedente, una parte, para absorber costos fijos. O sea que es una situación relativamente conveniente. ¿Por qué? Porque pierdo menos que si no tuviera producción. Si yo no tengo producción, ¿qué pierdo en términos de costos? ¿Tengo costo variable? No. ¿Tengo costo fijo? Si no tengo producción, costo fijo, sí lo tengo. Dijimos que el costo fijo era un costo que no tenía nada que ver con el nivel de producción alcanzado. O sea que el alquiler lo voy a tener que pagar igual, produzca o no produzca. Entonces, si yo cierro, no tengo producción o no produzco nada o no tengo actividad, voy a tener que afrontar el costo fijo en su totalidad. Y en esta situación de mínima pérdida con permanencia, lo bueno de lo malo es que me ayuda a absorber parte de los costos fijos, me ayuda y mi situación no es tan crítica como si no tuviera actividad. Pierdo menos que el costo fijo, ¿sí? La siguiente situación del punto mínimo, se dice que a la empresa le da lo mismo producir o no producir. ¿Por qué? Porque si produce, ¿qué pierde? El costo fijo. Acá cubre la totalidad del variable. Vieron que el precio es igual al costo variable y pierde la totalidad del fijo. Y si no produce, le pasa exactamente lo mismo. Pierde la totalidad del costo fijo. Entonces, en este punto mínimo de explotación, podemos permanecer en el mercado. ¿Por qué? Porque cubrimos el costo variable, pero no es tan conveniente, ¿no? O sea, sabemos que si nos vamos o nos quedamos de alguna manera, el resultado es el mismo. ¿Por qué nos quedamos? Porque ahora vamos a ver cómo hay situaciones que determinan que ese resultado puede cambiar. Bien, y por último, la situación de cierre, donde el precio es menor al costo variable medio, no me alcanza ni siquiera para cubrir la compra de materia prima, y por eso tengo que cerrar. Es lógico, ¿no? No puedo comprar, no tengo plata para lo que es operativo, me tengo que retirar. Retomo nuevamente el ejemplo numérico. Algo que quiero destacar es que para los tres casos de mínima pérdida, para las tres situaciones de mínima pérdida, este resultado es el mismo. Tengo un precio que es menor al costo medio y mi pérdida es de 20. El tema es ver cómo se compone ese costo de 120 para que yo pueda permanecer o no en el mercado. Entonces ahí decimos, ¿qué cubrimos con este precio del costo? Y bueno, del costo variable cubro, acá tengo un ejemplo, si el precio es 100 y el costo variable es 60, mi costo fijo medio es 60. ¿Por qué? Porque mi costo medio habíamos dicho que era 120. Entonces, mi precio me alcanza para absorber o cubrir todo el variable y una parte, 40 pesos, que va a ser la diferencia, absorbo costo fijo, ¿sí? Mi resultado negativo es de 20, pero con esta estructura. Bien, la otra situación que puede darse es que mi costo variable sea igual al precio, que el costo variable sea de 100
y que el costo fijo medio sea de 20. Fíjense que mi costo medio sigue siendo 120, pero se reparte distinto, ¿no? Bueno, punto mínimo de explotación, pierdo el costo fijo, me da lo mismo producir o no producir, porque produciendo pierdo 20, sin producir también. Y la última situación de cierre, fíjense que en los 3 casos la pérdida siempre es la misma, el resultado es de 20 negativo. En esta situación de cierre nos retiramos, ¿por qué? Porque te cobramos un precio de 100 y el costo variable medio es de 110, es más alto. Entonces ni siquiera lo puedo cubrir. Mi costo fijo medio es de 10, mi pérdida es de 20, pero esta estructura de costos representa que nos retiremos del mercado. Representa que no podemos continuar con la actividad. Eso por un lado. Ese es el enfoque marginal. Con las... Sí, escucho. Disculpe, ¿podría repetir cuál es el A de mínima pérdida? Que no entiendo. O sea, per CP. Tengo un precio de 100. ¿Qué significaría el nombre? O sea, ¿permanencia a corto plazo? ¿Qué representa ¿Qué representa la permanencia a corto plazo? ¿CP, corto plazo? No, entendí todo, nada más el nombre no entendía. Ok. Permanencia a corto plazo. Eso. Gracias. Permanencia a corto plazo es como el nombre para esta situación, pero ojo que en el punto mínimo de explotación también tengo permanencia, porque ahora vamos a ver la condición de la permanencia en el mercado. ¿Qué es lo que se pide como mínimo para continuar con la actividad? Que yo cubra la parte variable. Y en este punto mínimo, ¿qué pasa? Yo lo cubro. El precio es igual al costo variable medio. Lo que pasa que en permanencia lo cubro y me queda un poquitito más para absorber costos fijos, ¿sí? Pero tanto en la situación A como en la situación 3B tenemos permanencia en el mercado. La que implica cierre es la C, porque su nombre lo indica y porque justamente no cubrimos la parte variable del costo. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos a un enfoque total? ¿Cómo paso a un enfoque total? Si estoy en lo unitario y quiero pasar a lo total, ¿qué tendré que hacer para lograrlo? Con lo unitario era una unidad. Mi análisis se basaba en lo que pasaba con una unidad de producto. Pero yo les digo, mi producción es de 10 unidades. Todo lo que planteamos desde el enfoque marginal lo podemos plantear desde el enfoque total, haciendo el pase de esas funciones, transformando esas funciones unitarias en totales. ¿Cómo transformo el precio o el ingreso medio en ingreso total? ¿Cómo lo transformo? Precio o ingreso medio en ingreso total. Multiplicando por la El cantidad. costo medio. Precio por cantidad. Precio por cantidad. Es así como presentamos al ingreso total en nuestra unidad 3. Todo lo que yo tengo de manera marginal, de manera unitaria, multiplicado por cantidad me va a dar la función total. Precio por cantidad es ingreso total. Costo medio por cantidad va a ser costo total. Costo variable medio, que aparece por acá, costo variable medio por cantidad va a ser costo variable total, y lo mismo desde el costo fijo y desde el resultado, ¿no? Si los multiplicamos por cantidad, los transformamos en el enfoque total. Los analizamos desde la cantidad de unidades producidas y vendidas. Bien, y ahí nuevamente, ¿no? ¿Cómo planteamos una máxima ganancia? ¿Cómo planteamos un punto crítico? ¿Cómo planteamos una mínima pérdida? El análisis es el mismo. Para estar yo en una máxima ganancia, ¿qué tiene que pasar? Y mi ingreso total tiene que ser mayor que mi costo total. Para yo estar en un punto crítico o un resultado igual a 0, ¿qué tendrá que pasar? Que mi ingreso total sea igual al costo total. Y mi mínima pérdida, el ingreso total, sea menor que el costo total. ¿Qué representa que me retire del mercado? No representa eso, sino que tengo que analizar la estructura de costos. Tengo que ver cómo ese ingreso total cubre el costo variable total.
Lo cubre situación de permanencia a corto plazo. No o sea, lo iguala punto mínimo de explotación y no lo cubre situación de cierre. Tenemos que retirarnos, tenemos que dedicarnos a otra cosa, digo yo siempre. Esas serían nuestras situaciones de resultado óptimo. Lo mejor que sería que se pueda dar la máxima ganancia, pero no siempre se da, podemos estar trabajando con un punto crítico o con una mínima pérdida. Lo importante es que si es mínima pérdida, no es cierre inmediato. Tengo que ver cómo cubro la estructura de costos variables. Y costos variables porque justamente es lo que decíamos, yo no puedo pensar producir si no puedo comprar materia prima, ¿sí? Y ahí dice algo a modo de conclusión para que quede claro que por ambos enfoques vamos a llegar a la misma situación. Si yo estoy determinando una mínima pérdida con permanencia en el corto plazo por el enfoque marginal, eso por enfoque total es la misma situación, no es que cambie porque lo multipliqué por la totalidad de unidades y de una mínima pérdida pase una máxima ganancia, no. El análisis es siempre de la misma, o sea, con la misma relación entre las funciones, siempre tengo que tratar de cubrir los costos y lo que podré estar haciendo es haciendo un análisis unitario o haciendo un análisis total. Pero como por las dudas viene la aclaración porque en la práctica a veces hacen esto de los pases de un enfoque total a un enfoque marginal y si se me chisporroteó y puse otro número, puse otra cosa, a veces puede dar lugar al error, pero siempre claro que lo que determinamos por un enfoque es lo mismo que vamos a determinar por el otro enfoque. Lo unitario o lo total no va a ser el cambio de la situación óptima. Bien, condición de permanencia a corto plazo, ya lo mencionamos, pero hacemos hincapié en esto de cómo o por qué nos quedamos en el corto plazo. ¿Qué tiene que pasar para que nos convenga quedarnos en el mercado? Y bueno, para que le convenga, tiene que darse que yo pueda cubrir los costos variables, ya sea por lo unitario, que es el enfoque marginal, o ya sea por lo total, con las funciones totales, que es el enfoque total, ¿no? Que sea ese precio o ese ingreso total mayor o igual al costo variable, tanto medio como total. Bien, eso es corto plazo. ¿Y en el largo plazo qué tendrá que pasar? Y en el largo plazo, ¿ustedes conocen alguna empresa que venga perdiendo hace 20 años? No, probablemente no. Bueno, no, en el largo plazo lo que tenemos que lograr es cubrir la totalidad del costo. No, ya no me va a interesar solamente cubrir el costo variable, sino que sí o sí tenemos que cubrir todo, ¿sí? Entonces nuestra permanencia por enfoque marginal va a estar dada porque ese precio sea mayor o igual que el costo medio, tanto su parte variable como su parte fija. Lo mismo con el enfoque total, ¿no? Si hablamos de enfoque total, lo único que vamos a tomar es el ingreso total y que sea mayor o igual al costo total, a esa función de costos en su parte fija y en su parte variable. Hasta acá, ¿cómo venimos? Yo, ¿saben qué? Me estoy durmiendo porque estoy hablando mucho tiempo yo sola. Tendría que empezar a preguntarles un poquito más, me parece. Ustedes cuando aporten, díganme el nombre, así yo también registro a quién me está hablando. Bueno, a ver, repasando y haciendo la recapitulación, ¿cuál es el resultado óptimo de la empresa? La ganancia. Obtener ganancia, profe. Bien, ese es un resultado óptimo. El objetivo principal, obtener una ganancia. ¿Se da siempre la ganancia? No. No. Entonces, cuando yo pregunte la próxima vez cuál es el resultado óptimo, ustedes me van a decir, el resultado óptimo de una empresa puede ser una máxima ganancia, un resultado igual a cero o una mínima pérdida. Por esto que mencionábamos hace un ratito, que como mejor situación, a ver si le aparece. Como mejor situación podrá ser que la empresa busque maximizar la ganancia o minimizar las pérdidas, ¿sí? Eso es sinónimo de resultado óptimo. Si pierdo, que pierda lo menos posible. Si gano,
que gane lo máximo posible, ¿sí? Entonces nuestro Profe, resultado... Sí, escucho. lo que está pasando ahora con el debate entre el gobierno y las empresas del congelamiento de precios puede ser que se relacione con esto porque las empresas se pueden encontrar en un momento de mínima pérdida. En un momento en que están, claro, ese corto plazo que se está haciendo largo plazo y que no se puede sostener. Por ese lado puede estar viniendo, porque el fijarnos el precio hace que nuestro ingreso se vea congelado justamente y con nuestra estructura de costos, ¿qué está pasando? Los costos cada vez son más altos porque hay inflación y entonces ahí es donde la empresa no se puede sostener, donde no puede sostener esa estructura de costos, ¿sí? Y ahí es donde si esto sigue presionándose, se va a llevar a alguna empresa a otra situación, en el sentido de retirarse. Que no sería lo ideal, pero bueno, esto es todo negociación, esto es tira y afloje, esto es tratar de ver. Ustedes lo vieron cuando veíamos y analizábamos la situación de subsidio al consumo, ¿no? Cómo el gobierno pretende con una medida favorecer a una parte, pero terminamos desfavoreciéndola al fin y al cabo, y a su vez tenemos que tratar de solucionar esa distorsión. Entonces, ¿qué podemos hacer para? Bueno, siempre habrá alguna medida más para solucionar y ayudar a que eso se pueda sostener o no, y se retirará la que se tenga que retirar. Vieron, esto es como muy político también. Hay unas cuestiones de intereses que se defienden, que tratan de tirar para un lado, pero bueno, en realidad después hay una lógica de que no se puede trabajar a pérdidas todo el tiempo. Por más que el gobierno quiera congelar el precio, las empresas no todas lo pueden soportar. Dependen mucho de esa estructura que tienen, dependen mucho de la capacidad que tienen para soportar estas cuestiones, ¿no? Cuánta espalda financiera tienen para poderlo sostener. Bien, ahí me fui un poquito. Para podernos mantener en el mercado. Y ahora vamos a hablar de lo que es la cantidad, el nivel de producción. El nivel de producción óptimo. Acá no sé si yo lo recalqué, pero cuando hablamos de ese resultado, ese mejor resultado, ¿cuándo lo va a determinar la empresa o cuándo va a tomar la decisión de si se queda o no se queda en el mercado? Siempre y cuando haya logrado alcanzar el nivel óptimo de producción. Cuando la producción empieza, tiene mucho sentido analizar si gano o si pierdo y de en base a eso decidir si me quedo o me voy del mercado. Y yo les puedo decir qué pasa cuando inicia la producción. En términos de costos, nosotros no estamos, en términos de producción, perdón, nosotros no estamos siendo eficientes. ¿Por qué? Cuando empezaba la producción, ¿qué pasaba entre capital y trabajo? Entre esa relación de utilización de los factores. ¿Cómo era? Una relación escasa, profe. Era una relación escasa, yo tenía desaprovechamiento de capital y además estas cuestiones de la especialización, no el tiempo que tengo que tomarme para poder lograr la especialización y utilizar óptimamente los factores, ¿no? O sea que en un comienzo no tiene mucho sentido decir, bueno, en base a cómo me den ahora los números, me defino si me quedo o me voy del mercado. No, tiene que llegarse al nivel óptimo de producción, tiene que llegarse a una buena relación entre capital y trabajo. A esa segunda etapa, donde hablábamos de un óptimo también, bueno, ahí recién va a tener lógica la decisión que podamos llegar a tomar. Al principio siempre vamos a estar en una situación complicada, en una situación donde probablemente el resultado no sea el esperado. Entonces, la producción
Ahora, ¿cuál es ese punto de producción que voy a denominar óptimo? ¿Dónde puedo situar o cuándo voy a situar ese nivel óptimo de producción? Bueno, acá podemos nuevamente abrir el análisis. Lo puedo hacer desde un enfoque marginal o lo puedo hacer desde un enfoque total. Desde un enfoque marginal, yo voy a decir que el nivel óptimo de producción es el mejor nivel, ese nivel de la mejor... Sí, ya estoy diciendo lo mismo, chicos, ya sé. La mejor producción alcanzada va a darse cuando el ingreso marginal iguale al costo marginal y aclara en el tramo creciente. Porque si recordamos las funciones, yo trazo la función de ingreso marginal, trazo la función de costo marginal y veo que hay dos intersecciones. Se cortan en dos puntos. Entonces, por eso la aclaración de que la cantidad óptima va a darse donde esté el tramo creciente del costo marginal. Porque es lo que dijimos hace un ratito. Si yo trato de decir que la cantidad óptima está acá, ¿qué es lo que está pasando acá? La producción, estas unidades producidas son las primeras y no estaríamos siendo eficientes. Estas primeras unidades están aportando más al costo que al ingreso y no sería conveniente decir, listo, acá tomamos la decisión de irnos o quedarnos en el mercado. No, esta cantidad, esta intersección también va a tener un nombre, pero va a ser cantidad pésima, ¿sí? A ver si aparece, ahí está. Cantidad pésima y cantidad óptima. Cantidad pésima por lo que dijimos. Estamos transitando el comienzo de la producción, no estamos siendo eficientes, no es la mejor situación para la empresa. Ahora, ¿qué pasa después? Yo produzco después de esta cantidad pésima una unidad y veo cómo el ingreso es mayor que el costo. Y produzco otra unidad y el ingreso sigue siendo mayor que el costo. Yo digo, bueno, sigo produciendo porque el ingreso está por encima del costo. Siempre lo que yo voy a querer es lograr el mayor nivel de producción. Cuanto más produzca, mejor va a ser los resultados que voy a obtener en términos de ingresos y costos para lograr el resultado, el beneficio. Entonces quiero lograr utilizar mi capacidad de planta al 100%, quiero lograr alcanzar el mayor nivel de producción y con ese afán me voy desplazando, ¿no? Una unidad más, una unidad más. ¿Qué pasa cuando llego a este punto y sigo produciendo una unidad más? Produzco una unidad más y ¿qué pasa? Proyecto y me queda este costo por encima de este ingreso. O sea, pasarme el nivel de cantidad óptima, esta igualación de ingreso marginal y costo marginal, hace que esa unidad adicional me aporte más al costo que al ingreso nuevamente. O sea, que estemos en una situación desfavorable nuevamente. Por lo tanto, voy a quedarme en esta igualación como la situación ideal para la empresa. Esa va a ser mi cantidad óptima, ese va a ser mi nivel de producción. Ahí voy a tomar la decisión de evaluar si me quedo o me voy del mercado. Bien, eso por un lado. Por otro lado tenemos el enfoque total. Y en el enfoque total, cuando hablamos del enfoque total hace unos minutitos, hablamos de que había funciones por el enfoque total que hablaban de las cantidades. Bien, la función resultado total va a permitir que yo pueda determinar cuál es el mejor resultado. Y la cantidad óptima se va a situar donde esa función de resultado total se maximice, donde esa función de resultado total alcance el máximo posible. Ahora, representar. Resultado total que vamos a trazar de esta forma. Yo les recomiendo que ustedes traten de generar el gráfico conmigo. Siempre yo creo que lo digo y que insisto, como no los veo, no sé si lo están haciendo, pero algo que yo noté en los parciales es que costó mucho graficar. No estaban acostumbrados al gráfico, a generar el gráfico. Más allá de los nervios, más allá de lo que pude haber estudiado o no pude haber estudiado, la representación gráfica hay que trabajarla y trabajarla mucho para esta segunda parte. Bueno, no sé cuánto, porque al ser la modalidad por forms, probablemente ustedes no tengan que generar el gráfico, pero ante la eventualidad del recuperatorio tienen que estar preparados.
Bien, resultado total. Resultado total que refleja ¿qué cosa? La diferencia entre ingreso y costo, el resultado mismo, como lo venimos diciendo. Entonces, este resultado total va a comenzar, y va a tener esta forma, ¿no? Porque va a comenzar, primero, en términos de resultados, si yo tengo 0 producción, lo que estoy perdiendo es el costo fijo. Entonces, mi resultado comienza perdiendo el costo fijo. La producción comienza, empiezan a producirse esas primeras unidades. Y dijimos que había una situación donde no era tan conveniente porque las primeras unidades aportaban más al costo que al ingreso y que eso se debía a esa relación pobre entre capital y trabajo, que eso se debía al desperdicio, a la mala utilización, ¿no? Todavía no logramos especializarnos, no logramos utilizar óptimamente el recurso. Entonces, de esta forma, lo que yo tengo que reflejar en términos de resultado es que en cantidad pésima, ahí va, cantidad pésima, estoy obteniendo el peor resultado posible. Por eso voy con este mínimo del resultado total, logrando mostrar que es el resultado más bajo, el peor posible para mi situación. Eso no va a ser siempre así. Yo voy a incrementar la producción, voy a empezar a especializarme, voy a lograr mejorar, ser más eficiente y utilizar capital y trabajo en mejor relación. Eso me va a ayudar a transitar una cantidad óptima, un nivel óptimo de producción que va a coincidir con el máximo del resultado total. Esa situación donde ese resultado alcanza el mayor valor posible se está logrando en la cantidad óptima de producción. Y ahí, bueno, aparece un poco el mínimo. Profe, Sí, ¿y la función ahí se va a mantener oscilante o va a tender a cero? a ver, acá me decís en el tramo que vuelve a bajar. Sí. Y va a depender justamente si vos pasás esta cantidad óptima. Se supone que vos no vas a querer pasar tu nivel óptimo de producción. Por esto que dijimos, si yo paso este nivel, ¿qué estoy obteniendo? Y mayores costos que ingresos. ¿La función va a bajar? Sí, va a bajar y lo reflejás de manera teórica, pero vos te tenés que quedar acá. Tu resultado se va a determinar en cantidad óptima de producción. Siempre. Ese es nuestro lema, nuestro objetivo a cumplir. Llegamos al nivel óptimo de producción, ¿cómo? Y por el camino del enfoque marginal, igualando el ingreso marginal y el costo marginal, o por la derivada del resultado total, que es la que me va a permitir encontrar el máximo y de esa forma decir cuántas unidades son las que corresponden a este mejor nivel. A ver, esto desde la práctica tiene mucho más sentido. Ustedes van a trabajar con el ingreso marginal, le van a dar un valor, eso lo van a igualar al costo marginal. Ustedes trabajaron, si no recuerdo mal, y si ustedes asistieron el viernes pasado a la clase de práctica, la clase de práctica fue un repaso de costos. ¿Para qué? Para que ustedes estén en condiciones de poder determinar una función de costo medio, costo variable total, variable medio, costo marginal, sin problemas. Trabajar con las funciones de costos mucho más familiarizados, porque las van a necesitar. Un análisis de este tema parte de los datos de funciones de determinada empresa con un determinado valor de ingreso marginal y un determinado valor o función, mejor dicho, de costos. Ustedes tienen el costo total, arman el marginal, igualan y sacan cantidad óptima. Esto empieza a ser un poco mecánico desde la práctica para lograr encontrar los valores numéricos, pero nada, es accesible, créanme que lo van a poder comprender. Con los datos numéricos, así como lo planteábamos recién con los valores, esto tiene un poquito más de sentido. Y después la práctica, la mecanización de saber qué paso sigue por una cuestión lógica de ir en búsqueda de esto que teóricamente estamos afirmando, es lo que les va a permitir cerrar un poquito el concepto. Bien, hasta ahora, recapitulando, tenemos, hasta ahora, ¿qué planteamos? A ver, ayúdenme. Planteamos las estructuras de mercado, planteamos los resultados óptimos
que ahora todos saben que son esos tres, que pueden ser por dos enfoques, que puede ser por enfoque marginal o por enfoque total. Si yo hablo del enfoque del resultado óptimo por el enfoque marginal, me voy a referir al resultado medio o el resultado marginal. Si yo hablo del resultado óptimo por el enfoque total, me voy a referir al resultado total, ¿sí? Óptimo es como, digamos, la situación que buscamos, y el enfoque podrá ser por unas funciones o por otras, pero siempre buscando esa mejor situación posible para la empresa, dada su estructura, dados sus costos y demás. Bien. Bueno, esta es una forma como muy para sacarlos de la teoría, a ver, ¿cómo decir teoría? O para que lo vean fundamentado un poquito cuando decimos que el mejor resultado se da donde el resultado total es máximo. Lo hacemos porque afirmamos qué cosa. Hacemos este análisis, decimos, si yo quiero encontrar el máximo del resultado total, ¿qué voy a buscar? Y la derivada primera e igualarla a cero. Si yo sé que el resultado es igual al ingreso menos costos, lo derivo para encontrar esa misma línea de análisis, derivo el resultado total, que me va a dar igual a ¿qué? A la derivada del ingreso total menos la derivada del costo total. Esto, en otras palabras, es el ingreso marginal menos el costo marginal. Y si despejamos, ahí vemos cómo el ingreso marginal igualado al costo marginal, desde el enfoque marginal, refuerzan esto que venimos diciendo de dónde encontrar la cantidad óptima de producción. Bien, a modo, como les dije, de sumar un poquito en el concepto. Bueno, eso fue lo que hace a resultados como introducción, lo que hace a las estructuras de mercado en general, y ahora tenemos que comenzar a hablar de competencia perfecta. Y como competencia perfecta, no sé si lo dijimos ya hace un ratito o no, es un mercado teórico, es un mercado ideal. Lo que también afirmamos es que la competencia perfecta tiene la particularidad de ser, o mejor dicho, de encontrarse aproximadamente o de manera cercana a lo que es el mercado de cereales, ¿sí? A lo que es la agricultura, a lo que son los commodities, aquellos bienes que tienen baja diferenciación, ¿sí? Ahí aparece el concepto de competencia perfecta. Y ahora a ver si los puedo escuchar a ustedes, porque quisiera que esto deje de ser el monólogo de las 2 de la tarde. ¿Qué características recuerdan de la competencia perfecta? No recuerdan nada. No tengo micrófono. No tengo ganas de hablar. ¿Alguna característica de la competencia perfecta? ¿O me quedé sola? Porque esa puede ser otra. Se me fueron todos a dormir la siesta y me quedé hablando sola y todas las cámaras están apagadas, pero están conectados y me quedé sola hablando. Ay, sí, me quedé sola. Facu, ¿no estás? Facu, te fuiste. Profe, no quiero meter la pata, pero no era como que había muchos ofertantes y demandantes, como que, no sé, no quiero meter la pata. Muchos era la característica que nosotros mencionamos. Así que bien. ¿Cómo es tu nombre? Mica, Mica, sí, tal cual. No es meter la pata, es recordar que habíamos mencionado que como cantidad de participantes, la competencia perfecta tenía muchas empresas y habíamos mencionado de muchos consumidores. En esta, los participantes son muchos. Tanto de la oferta como de la demanda, tenemos muchos participantes. Muchas gracias, Mica. Vos sabés que te quiero mucho. Gracias. Producto homogéneo, profe. Muy bien, producto homogéneo. ¿Y quién me lo dice? Marianela. Ay, Marianela, gracias. Estamos con muchos oferentes y muchos consumidores. Producto homogéneo, que lo habíamos mencionado.
Están diciéndome lo que dijimos al principio de la clase y está perfecto. Esas son 2 características que mencionamos. Y después, ¿nadie puede leer nada más? Profe, yo me Profe, acuerdo, bueno, de que no materias tiene anteriores. capacidad para determinar el precio. Los quiero mucho a los dos. Están como, se pisan, pero la intención es lo que vale. No tienen capacidad. Eso, ¿quién me lo dijo? Entonces, Enzo. Eso de que no tienen capacidad para fijar precio, esto de no tener poder de mercado, ¿sí? Característica de competencia perfecta, viene en consecuencia de que somos muchos oferentes. Como somos muchos, una parte solita es insignificante con respecto al resto. Una empresa solita es una hormiguita, es un átomo, por eso se dice mercado atomizado, porque es tan chiquitito con relación a la estructura en sí, con el tamaño del mercado, que no puede influir en el precio. Así que en relación a eso también viene otra característica, es que son tomadoras de precio, porque como no tienen poder para influir, tienen que aceptar el precio que fija el mercado. Esa es una de las principales características. Todas son principales, todas hablan de la particularidad, pero me quedo con esa como bien diferenciadora de la competencia perfecta. Vamos con 3 hasta ahora. Decíamos que muchos, producto homogéneo, no tienen capacidad para influir en el precio. Y algo me iba... ¿Lautaro eras vos? No, Lautaro no, Facu eras el que me iba a decir algo. No, Francisco, que iba a Ay, decir Francisco. que en la competencia perfecta en la realidad no existe. Modelo ideal, perfecto. Estábamos diciendo también eso cuando empezamos. Hay algo que se asemeja y es el mercado de cereales, no más que eso. Bien, modelo teórico, modelo ideal. ¿Alguna otra característica que se acuerden? ¿Puede ser que tenga un mercado transparente, profe? Ay, sí, Me puede falta como ser. definición. Sí, es eso. Es un mercado transparente porque hablamos de que la información es perfecta, que hay transparencia en relación a esta información a la cual accedemos. Accedemos a información que es confiable, que es accesible, ¿sí? Así que Claro, bien, yo había leído de la libre circulación de información, entonces dije, bueno, genial, esa es otra característica. ¿Alguna más? Sí que me faltan características. Yo no hablo más, me voy a dormir la siesta. Apago la cámara. Ayer me decían, bueno, esta parte son las que no tengo que grabar, pero ayer me decían los chicos que tenían muchas materias, porque estábamos en la reflexión y en la charla, y me decían que tenían muchas materias en las cuales yo decía que está bueno o que dentro de lo malo de la virtualidad, yo no siento como que esto sea una clase fantasma. Hoy sí, ojo, hoy me están dejando más sola eh, porque hay un intercambio, hay un ida y vuelta. Y yo les digo, ¿no les da la sensación de que como la clase es dedicada para ustedes solitos, es como dirigida en esta virtualidad donde ustedes tienen la voz del profesor, la cara del profesor hablándoles? Y los chicos me decían, pero profe, no todos los profesores se habilitan la cámara. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que no se habilitan la cámara los profesores? Me deslumbró un poquito eso, porque no estaría bueno que suceda. Es como una falencia, ya que, Profe, sí, yo curso 4 materias y usted y el profesor de inglés son los únicos 2 que se habilitan la cámara. En las otras 2 materias, ninguna de los 4 profesores que tengo ahí se habilitan tampoco. es muy loco eso y está muy mal. Perdón la crítica constructiva. No sé si constructiva porque ellos no la están escuchando, ¿no? Pero es lo que justamente decimos que no tiene que pasar porque es lo que despersonaliza el medio. Entonces yo les decía, pero ¿cómo no? ¿Y qué hacen? Y les comparten un PowerPoint con la voz en off. Y yo decía, bueno, es como un programa de radio. Y me decían, sí, es como un programa de radio. Es muy loco, es muy loco. Pero bueno, es como ahora, un podcast, profe. claro, estás escuchando un podcast atado al horario de clase, ¿no? Porque no lo tenés. Pero, y también me decían que no les graban las clases. Esa es otra macana. Pero bueno,
y más los de derecho, que no son los que no querían como grabarse las clases. Bueno, estoy dejando todo esto grabado, si alguien después me Lo audita. de derecho es verdad, profe, las de derecho no, ninguna de las dos graba la clase. Es como que no está permitido por una cuestión así. Bueno, eso yo les decía, lo entiendo porque es como la propiedad intelectual del docente y se entiende que la quiera resguardar, ponele. Pero yo lo veo desde que ustedes tienen una herramienta más y me parece que dentro de lo malo que nos dejó la pandemia, tienen que tener la posibilidad de poder recurrir a todas las instancias, todas las herramientas, todos los recursos para hacer que esto sea más llevadero. Que después veremos cuando volvamos cómo nos volvemos a habituar, ¿no? Ustedes que están haciendo semipresenciales seguramente ya tienen un poquito la experiencia encima. Bueno, esperemos que todo sea para sumar y para mejorar y para que se logren hacer las cosas de una mejor manera. Bueno, volviendo a mi clase de fantasmas de las características de la competencia perfecta. Estábamos en solo unas cuantas, pero nos faltan otras cuantas. Muchos. Voy con esa como mercado atomizado. Ideal o teórico. Producto homogéneo, idéntico, igual. ¿Qué más? ¿Qué más me dijeron? Información, transparencia. Me dijeron esto de ser con no tener poder para influenciar en el mercado. Y me faltan dos. Con dos cierro la inquisición de la participación. Puede ser, profe, que no sé, sea la entrada y la salida en el mercado, o sea, como que es libre. Sí, escucho muy bajito, pero sí, esto de libre entrada y salida. Cualquier empresa puede entrar y cualquier empresa puede salir cuando quiere. Esa es una excelente e importante característica, porque justamente va a ser la que determine lo que esté pasando con el precio. Ustedes piensen, no sé por qué hablaba bajito la profesora, ¿vieron? Como escuché bajito a la compañera, hablaba Claro, bajito. no, sí, no se escucha bajito. Ahora se No. escucha mejor. Ahora Bueno. viste, estás más cerca del micrófono capaz. Bueno, no, esto que decíamos de al poder entrar y salir, va a tirar o subir el precio, va a bajar, va a hacer presión para que esa oferta que de pronto ingresan más empresas al mercado y se incrementa, desplazándose hacia la derecha, va a tirar el precio de equilibrio más abajo. Ahora, si esa oferta se contrae, ¿por qué? Por la salida de empresas, de pronto están perdiendo todas, se retiran del mercado. Se retiran y contraen la oferta. Oferta que se desplaza hacia la izquierda y con el equilibrio, piensen que con la demanda no está pasando nada. Entonces ese precio de equilibrio va a cambiar, va a fluctuar. O sea, característica importante que va a determinar esa cantidad, esa oferta que tenemos y el equilibrio y en consecuencia el precio que las empresas van a cobrar. Así que importante característica, muchas gracias. Y me falta una sola. A ver, encuentre el error, me falta el juego de a ver las 7 diferencias. Vamos, ¿cuál es la que falta? La libre movilidad de los factores de la producción. Libre movilidad de los factores de la producción con un mismo precio por los factores de la producción. Se pueden tranquilamente mover de un sector a otro, de un lugar a otro, vamos a poder contar con esos factores, pero tenemos que tener presente que todos pagamos el mismo precio por los factores de la producción. ¿Quiere eso decir que todas las empresas pagan el mismo costo? O sea, ¿tienen el mismo costo por los factores de la producción? No, con el micrófono incluido. No. ¿Por qué? Porque que yo pague el mismo salario o que tenga que pagar el mismo interés o que tenga que pagar la misma renta o que los factores los pague al mismo valor, no quiere decir que todas las empresas tienen el mismo costo, porque va a depender de cuán eficiente sea o no esa empresa en su producción. Ya sabemos que la eficiencia va a depender también de qué etapa esté transitando, ¿no? Bueno, ese es un dato característico
de ese ítem de los precios de los factores. Ojo con confundir con mismo costo, porque no. Va a depender de cada empresa y cuán eficiente sea. Bien, avanzamos con el repaso que hicimos sobre lo mismo, pero mercado atomizado, modelo teórico, mercado ideal, producto homogéneo. Acá me detengo porque no lo mencionamos. Esto de sustitutos perfectos. Se habla de sustitutos perfectos porque como son idénticos, todas las empresas vendemos lo mismo. El grano de maíz es el grano de maíz y todos vendemos el mismo grano de maíz. Son sustitutos perfectos unos de otros. Yo le puedo comprar al productor A, al productor B o al productor C, que el producto va a ser igual. Sustituto perfecto, ¿sí? Va por ese lado también, ténganlo presente por si parece algo relacionado a esto, para que ustedes lo piensen. Bueno, libre entrada y salida, información transparente, mismo precio de los factores y empresas precio aceptantes, que estas venían en relación a lo que nos había dicho Enzo, de estas empresas con poco poder de mercado. Como no tengo poder de mercado, no puedo fijar precio. Tengo que aceptar lo que determina el mercado por libre juego de oferta y demanda. ¿Qué pasa si una empresa quiere ingresar, porque puede hacerlo, hay libre entrada, al mercado a comercializar a un precio más alto que el de equilibrio? Precio de equilibrio 100, comercialización del producto que yo quiero cobrar por mi producto, 120. ¿Es posible que yo, única empresa, no, una empresa más de las tantas que hay en competencia perfecta, venda mi producto a 120? Yo creo que no, profe, porque la gente va a ir a comprar al o a los que tienen el producto más barato. Que es el mismo Y producto. aparte, claro, que es el mismo producto, claro. Totalmente, no tiene sentido. Por eso vamos a hacer empresas precio aceptantes. A un precio por encima no lo vamos a poder colocar a nuestro producto en el mercado. Y a un precio por debajo, y en primera instancia parecería que sí, pero yo les digo no. ¿Por qué? Porque no habría ninguna empresa. Ustedes recuerden que la información es transparente. Yo accedo, puedo conocer cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Si yo sé que el consumidor está dispuesto a pagar 100 pesos, ¿por qué voy a entrar al mercado perdiendo 30 pesos? No tiene lógica, ¿sí? No tiene sentido que ninguna empresa trate de comercializar por debajo del precio de equilibrio, porque se sabe y se conoce que la intención que tiene el consumidor es pagar 100 pesos. Información transparente. Bien, bueno, es un poquito en relación a estas características. Y en relación a estas características, la que vamos a desarrollar ampliamente, porque es como, digamos, el efecto dominó, es lo que nos cambia todo lo que veníamos planteando hasta ahora, es que estas empresas son tomadoras de precio. A ver, vamos con el gráfico para que se entienda un poquito más. Equilibrio, situación de mercado. Esta es la situación donde empresas y consumidores fijan precio. Ese precio va a ser aceptado por la empresa. Esta es la situación de la empresa, donde la empresa para sí, de manera individual, fíjense que esta D chiquitita, la D minúscula, representa la demanda individual que tiene la empresa, ¿sí? La demanda la que le corresponde a la empresa. Tiene un precio constante. Al ser tomadora de precio, dijimos, un precio por encima no va a cobrar porque nadie le va a comprar a ese precio más alto. Un precio por debajo del equilibrio no va a cobrar porque no va a perderse la intención que tiene el consumidor de pagarle más. Entonces, precio constante. Esta demanda individual diferente a la demanda de mercado. ¿Por qué diferente? Porque esta es la de la empresa. Bien, demanda de mercado que va a tener ciertas características. ¿Ustedes qué características identifican en esta demanda de mercado? Si yo tengo que hablar de la relación entre precio y cantidad, ¿cómo es la relación en esta demanda con pendiente negativa? Inversa.
¿sí? Es una demanda típica con pendiente negativa que cumple todo lo que analizamos en la ley de demanda, a mayor precio, menor cantidad y viceversa. Pero en la de la empresa tiene una demanda particular, que es la porción que tiene para sí la empresa, por eso le decimos individual, y que si hablamos de lo que está ocurriendo entre precio y cantidad, es perfectamente elástica. Fíjense que el precio es constante y la cantidad va cambiando indefinidamente. Acá el error común que se comete cuando se pregunta en un parcial, en un final, en una instancia de evaluación, es, a ver, ustedes si caen en la, ya no deberían, pero bueno, si yo les digo que la demanda de mercado en competencia perfecta es perfectamente elástica, ustedes tienen que decir verdadero o falso. La demanda de mercado en competencia perfecta es perfectamente elástica. Por lo que recién planteamos, ¿ustedes qué me dirían? Falso, profe, porque de mercado no, en empresa. Exactamente. Parece algo tan evidente, pero con los nervios y las mareas y todas las cosas que les pasan entre Igual, la profe, panza. es probable que me pase, porque no te da, se te cruzan cuando lees las cosas. Cuando lees, empieza uno a pensar, vieron, todas las posibilidades que hay en el mundo, más o menos. La realidad se vuelve toda compleja. Uno empieza a pensar qué podría pasar, cuándo. Bueno, tranquilidad ante todo y recordando siempre el concepto teórico, en el mercado la demanda es típica, pero como justamente estamos diciendo que en competencia perfecta se da esta particularidad, muchas veces confunden y dicen que es verdadero, pensando en lo propio de la competencia perfecta, pero eso es lo que le ocurre a la empresa de manera individual, ¿sí? Nada más alertarlos de que estas cosas de la palabrita, cómo cambia el sentido a veces de una premisa o una afirmación. Bueno, esto en cuanto a empresas tomadoras de precio. Sí. Bien, yo quiero hacer una pausa. ¿Puedo hacer la pausa ahora? Antes de las 4, unos minutos antes de las 4. Así voy en búsqueda de un café, voy en búsqueda de alguna galletita rica y ustedes hacen lo mismo, se levantan, caminan un poco, se oxigenan y volvemos en 15, ¿les parece? ¿Puede ser? No sé, ¿vieron? Sí, Tienen sí. ganas. Bueno, Dale, profe, sí, sí. dale, Sí, profe. dale, En, profe. en 15 volvemos, ¿sí? ¿Alguna sugerencia para volver y despertarnos? Se las acepto en el chat con algún tema porque vieron ya no tengo inspiración. Así que si quieren sugerir algún tema para escuchar en el retorno, se los agradezco. Dejo de grabar para que quede la primera parte separada.